A lo largo del siglo XX, la sociedad mexicana va a cambiar profundamente. Con la industrialización, las poblaciones rurales empiezan a migrar a las ciudades y la relación campo-ciudad se va a invertir, como lo comenté en mi historia personal de la introducción. Se inicia el siglo XX con 1 de cada 5 mexicanos viviendo en ciudades para pasar a 4 de cada 5 un siglo después y de 15 a 127 millones de habitantes en total. Las comunidades de origen rural migran a las ciudades y si bien se mantienen lazos con sus comunidades de origen, gran parte de los nuevos habitantes de la ciudad se comienzan a relacionar con otros grupos humanos, como es natural. Las lenguas indígenas, por lo general, no pasan a la siguiente generación y continúa de manera natural el dinámico proceso de mestizaje genético y cultural. En lo general, a lo largo del siglo XX, la sociedad mexicana comienza a ser más próspera y las regiones rurales apartadas donde se mantenían las prácticas tradicionales comienzan a verse como atrasadas. Ser indígena en ese entonces parecía ser un sinónimo de ser pobre. Aunque esto es una falsa correlación, pues realmente no existe una causalidad directa entre mantener prácticas culturales tradicionales y acceder a los bienes materiales. Entonces, después de tanta mezcla genética, cultural y procesos sociales complejos, ¿cómo se define legalmente ser indígena en México? Ya he establecido que la categoría indígena no puede ser algo genético, pues a lo largo de 5 siglos, es decir, más de 25 generaciones, todos los grupos humanos en México tenemos distintos aportes étnicos, principalmente de la península ibérica e indígenas locales, pero también de otras partes de Europa, Asia y África. Y bueno, en el segundo artículo de nuestra Constitución Nacional se establece que la nación mexicana es única e indivisible, que es de carácter multicultural basada en sus pueblos indígenas, los cuales se definen de la siguiente forma, y cito: son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que forman una unidad social, económica y cultural, asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres. Este concepto de usos y costumbres es sumamente importante. Esta parte se añadió al artículo 2 en el año 2001 de acuerdo a los tratados internacionales de la ONU a través de la OIT, los cuales fueron redactados para aplicarse a nivel internacional por alguien que desconocía las particularidades de la civilización hispana, que integró a pueblos de distintos orígenes, además de que no contempla las comunidades que emigraron y siguen manteniendo prácticas sociales fuera de un territorio definido. Las Naciones Unidas entonces definen a los indígenas de la siguiente manera, y cito: son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte de ellas. Esta definición usada a nivel mundial resulta problemática para el caso mexicano, donde la gran mayoría descendemos de esas poblaciones que vivían en este territorio antes del contacto e incluso conservamos gran parte de estas culturas. No obstante, en términos legales, como mexicanos, tenemos 2 maneras de definirnos como indígenas. La primera es la autoadscripción, es decir, que de manera personal te puedes considerar indígena y así indicarlo durante el censo poblacional. 15% de los mexicanos así lo afirmaron en el conteo de población. La segunda forma para definirte como indígena es vivir en un hogar indígena dentro de una comunidad rural que mantiene autoridades tradicionales. En esta situación hay cerca de 12 millones de personas, o un 8% de la población, mientras que solo 6% de los mexicanos habla alguna lengua indígena. Y como ejemplo de la complejidad para definir lo indígena está el caso de Sonora, donde hay 7 grupos indígenas que siguen en el territorio que tenían antes del contacto. No obstante, hay comunidades yaquis en Arizona que, aunque son originarios de Sonora, escaparon del exterminio ordenado por el gobierno de Porfirio Díaz y ahora son parte de una reservación en Estados Unidos. En estas mismas dinámicas, los Kickapoo llegaron de la región de los Grandes Lagos a Sonora escapando del exterminio anglosajón, así que no estaban aquí al momento del contacto.
Además, actualmente hay comunidades con costumbres y lenguas indígenas en Sonora, provenientes, por ejemplo, de Oaxaca, como los triquis o los mixtecos, que emigraron para trabajar en los campos agrícolas de la costa de Hermosillo, territorio antiguamente habitado por los seris. Así que, aunque con características culturalmente distintivas, no entran en la definición legal de pueblos indígenas con autoridades tradicionales. Entonces, conceptos como el de pueblos originarios, indígenas o primeras naciones, ¿te parece que aclaran o complican el entendimiento de la diversidad cultural en un país como México? El lado más oscuro de las comunidades indígenas. Parte